ahora nosotros nos vamos a conectar con el general Juan Carlos Basalar. Él es héroe del CENEPA. General Basalar, ¿cómo se encuentra usted? Lo saluda Mercedes Morocho. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy amable. A usted por recibirnos esta noche. Queremos saber, en estos tiempos de la seguridad ciudadana, que es tan importante, ¿es seguridad ciudadana o se debe de hablar de inseguridad ciudadana y la implementación de un plan de acción? Díganos usted. Bueno, eso siempre ha sido un pequeño tema, pero es fácil de solucionar. Inseguridad es falta de seguridad. Y seguridad es la garantía de la tranquilidad. Entonces, si nosotros queremos combatir, no combatimos la seguridad, sino la inseguridad, lógicamente hay que hacer estrategias para los planes de acción, como usted dice, ¿no? Pero el tema es la inseguridad que tiene el país. No es la seguridad, porque la seguridad es lo que queremos nosotros que tengamos, ¿no? Por ahí va el tema. Yo quisiera acotar lo siguiente. La seguridad ciudadana siempre ha sido una de las principales demandas de nuestra población. Siempre. Lamentablemente, los enfoques y los tratamientos que hasta hoy le han dado las autoridades no han tenido un éxito que ellos han visualizado. Ha sido muy escaso. ¿Y esto es por qué? Simplemente porque es un fenómeno social muy complejo. Es un fenómeno social multidimensional, es muy ambuloso, es multicausal, porque causa tiene muchos efectos, y es multisectorial, porque no solamente abarca una parte del Estado, sino a todo el aparato estatal. Abarca todo el Perú. Así de fácil. Entonces debe ser abordado de diversos aspectos y en forma simultánea. Ahora, hay que tener en cuenta que la inseguridad y la violencia están asociados al delito y a la corrupción. Y se requiere necesariamente de un tratamiento integral, con procesos de corto, mediano y largo plazo que se articulen en sus tiempos. Esto quiere decir, si yo voy a tomar una acción de corto plazo, o sea, ya mismo, imaginemos que el actual presidente hubiese tomado cartas en el asunto, ni bien entró, esas acciones que en este momento, como corto plazo, se estarían dando, tendrían que ser las bases de las medianas y también las medianas de los largos plazos. Por eso que se hace necesario que se exige tomar medidas rápidas, oportunas y eficaces, lógicamente, ¿no? Ahora, para todo esto hay un ingrediente importantísimo. Y ese ingrediente es la decisión política del Estado. Y eso es lamentablemente lo que ha estado fallando en nuestro país, sigue fallando. Entonces... General, disculpe, sí. ¿usted cree que existe actualmente una decisión política por parte del gobierno, del presidente Pedro Castillo, sobre combatir realmente la inseguridad ciudadana? ¿Se está realizando algún tipo de plan de acción inmediato? Mire, yo considero que todas las personas, no solamente hablemos del presidente Castillo, sino de todos los presidentes y todo, en sus mentes, en sus ideas, en lo que querían hacer por el país, seguramente ha estado lo que usted está mencionando. Pero lamentablemente han escogido no el camino adecuado, porque la decisión política significa que el mismo presidente tome las riendas de este fenómeno social y sea él el que dirima. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. En el año 2013, 2014, el presidente Humala, ya después de haber entrado al gobierno desde 2011, tomó, entre comillas, la decisión de enfrentar la inseguridad, la corrupción, la delincuencia, etc. Para mí ya era demasiado tarde, porque estaba casi ya
en la mitad de su camino. Pero bueno, nunca es tarde para nada, porque él podría haber hecho eso y dejarle al siguiente gobierno. Pero ¿qué sucedió? Pero le ganó la corrupción. General, en esa época le ganó la corrupción, porque usted habla del tema de delito, lo más que visto, ¿no? Ah, por supuesto, pues, ¿no? Por eso probablemente, con lo que usted está mencionando, es muy difícil que alguien se siente y se vea al espejo y quiera combatirse él mismo. Eso está sucediendo en la mayoría de los presidentes, en la mayoría de muchas personas. Hemos visto ministros y una serie de cargos políticos y también otros que han cometido actos y que lamentablemente estarían afectados por ese plan. Entonces, se creó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que fue la famosa CONASEP, y en una sesión del 12 de julio de 2013 se sesionó para que se apruebe ese plan de seguridad nacional. Y yo estuve presente ahí porque fue un encargo del comandante general del ejército, que en ese momento yo me desempeñaba como comandante general del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército y me correspondía estar ahí para poder aportar. Lamentablemente, yo no era el único, éramos muchas personas, y esta famosa CONASEP se convirtió en un acto de doctrina. Fue una parte solamente educativa. Fueron horas de horas donde solamente se leían conceptos y conceptos y conceptos y conceptos que lamentablemente a las finales no llegaron a nada. Y vimos lo que sucedió, lo que usted acaba de suceder. Pero permítame leerle a usted qué es lo que está escrito, exactamente una partecita donde cuando firman ese Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que era de 2013 al 2018, ¿no? Grave error, porque debió hacerlo, estábamos hablando con la justa de un mediano plazo, o sea, él no pensó en un futuro mayor. O sea, en este momento no hay plan de seguridad porque se acabó y nadie ha vuelto a hacer otro. Entonces, ¿qué dijo él? Dice, sueño con un Perú donde la vida no sea un riesgo, donde las ciudades sean espacios seguros, donde los ciudadanos se encuentren protegidos. Para esto necesitamos más Estado, más patria y que la corrupción se sancione. Dijo en su discurso del 28 de julio de 2011 y lo pusieron como la parte recordatoria de este famoso Plan Nacional de Seguridad. Pero nada de eso se cumplió. Es más, si usted entiende la última parte y que la corrupción sea sancionada, o sea, usted se va a encargar a sus hijos de sancionarlo toda la vida, pero ellos van a seguir siendo corruptos. Lo que tienen que hacer ustedes es erradicar que sus hijos no hagan actos de corrupción, porque no toda la vida me lo va a pasar castigándolos. Desde ese concepto había un errado. Entonces sería un tema general, de formación, es decir, formar a las personas. Eso es lo más importante, una política educativa para enseñarles que robar no debe ser, no es lo correcto, es decir, ser corrupto, ser ladrón, eso no debe de darse. Por supuesto que sí. Esa es parte de lo que viene a ser una política a largo plazo. Usted está siendo sumamente objetiva y directa, y a mí me agrada que las cosas sean así, porque también trato de serlo, en la medida de lo posible. Miren, yo vi un documental en Japón, donde los niños entraban a su salón y muchas veces se encontraban algo botado. Afuera del salón había una caja donde decía, esto no es mío. Y lo dejaban ahí. Ahí dejaban lapiceros, lápices, cuadernos, chompas, etc. Entonces, ¿se da cuenta usted? Desde que está en el colegio ya le están enseñando qué cosa es un valor. Y lamentablemente, acá en el Perú, año tras año hemos ido trastocando las currículas estudiantiles en todos sus niveles. Y lamentablemente, usted ve que sí hay cursos que tienen que ver con los valores, pero lamentablemente no son los conceptos
ni es la manera como se lo deben entender. Si usted recuerda o ha escuchado, hace mucho tiempo había un curso que se llamaba Educación Cívica, donde ustedes le enseñaban específicamente qué cosa era eso. En otros tiempos, de repente llevado por la parte de ese momento del gobierno militar, pero que no fue un error, al contrario, fue algo muy bueno. Hubo la famosa educación premilitar, y en los colegios se les enseñaba. Aún yo, cuando era teniente, subteniente, con el gobierno de Fernando Belaúnde, y de teniente con el gobierno cuando estaba Alan García, yo iba a los colegios a dar clase a los salones de educación premilitar. Y eso duró más o menos hasta el año 87, 88. A partir de ahí se perdió. Y si usted se da cuenta, hubo un gran índice, ¿no?, donde la población decayó en la parte de los valores. Actualmente es normal que muchas cosas que hagamos que están mal, los padres o la misma sociedad y a veces hasta la misma justicia lo vea como una cosa normal. Y eso es lo anormal. Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer estrategias de esfuerzos conjuntos para enfrentar este fenómeno social. Y es un fenómeno muy duro. Es lamentable lo que yo voy a mencionar, pero en una encuesta nacional que se ha hecho, en una de las encuestas, pero yo quiero nombrar esta porque, bueno, me pareció la más completa, se percibía como el segundo más problema que existía, más imperante aquí en el Perú, era la corrupción. Y solamente era superado por la inseguridad, por la criminalidad, la delincuencia. Y lamentablemente a los órganos estatales que más lo señalaban eran el Poder Judicial, a la Policía Nacional y al Congreso de la República, como los entes más corruptos. Y eso es una realidad, porque vemos muchas cosas que a veces hemos visto congresos, por decir, donde no debe existir ni siquiera un congresista que sea nombrado en actos de corrupción. Sin embargo, ya se nos ha hecho una costumbre ver 4, 5, 6 congresistas que están metidos en actos de violencia, de corrupción, etcétera, etcétera. Es la normalización de algo que no lo es. Es decir, la corrupción no es lo normal, sino que a veces ya la población dice, no, es que hace obra pero roba. No, señores, esa no es la forma, no es la manera. O sea, eso es un acto ilícito y las personas que cometen un acto ilícito tienen que afrontar un proceso y el debido proceso debe ser el tema penal. General Juan Carlos Basalar, este es un tema amplio y lo comprometemos la próxima semana a seguir viendo ¿no?, esta implementación de un plan de acción para terminarlo, ¿no? Para ver, vamos haciendo un bosquejo y tratando de ayudar de una u otra manera y concientizar a las personas para saber qué se puede hacer en estos temas de inseguridad ciudadana. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Usted, muy amable por la entrevista. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, ha sido el general Juan Carlos Basalar, héroe del CENEPA.